Violentos arrestos y desalojos de manifestantes pro-Palestina en varias universidades del país. Las autoridades educativas reducen su tolerancia a todas las protestas en sus instalaciones. Israel, acusado presuntamente por violar leyes internacionales al utilizar armamento enviado por Estados Unidos. El Departamento de Estado cuestiona el actuar de Israel en Gaza. Millones de personas azotadas por el clima extremo. Hay alerta de más tormentas severas y peligrosos tornados durante el fin de semana. Se acerca al planeta Tierra una poderosa tormenta solar catalogada de nivel extremo y que ha generado la primera alerta geomagnética severa en más de 2 décadas. Los sistemas de navegación y comunicaciones podrían verse seriamente interrumpidos. La DEA, la agencia antidrogas estadounidense, señala que los cárteles de la droga cuentan con una red de contactos corruptos entre las fuerzas del orden, el ejército y la política en la República Mexicana. La presidenta de Perú metida de nuevo en el centro de la polémica. Su hermano es detenido por la fiscalía acusado de utilizar su posición de poder para su propio beneficio personal. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Nuevos desalojos de campamentos pro-Palestina en los campos universitarios de este país han dejado a decenas de arrestos. Las autoridades educativas endurecen sus medidas para frenar la constante ola de manifestaciones. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más información. Decenas de estudiantes fueron arrestados en el proceso de desmantelar los campamentos pro-palestinos en varias universidades del país. Las acciones policiales que respondieron a los llamados de oficiales de las universidades ponen de manifiesto la presión en contra de las manifestaciones que piden un alto al genocidio en Gaza. Es una forma de presionar a los oficiales en las universidades de acabar con los campamentos, con las manifestaciones. Es una forma de cubrir lo que realmente es la protesta, que es en contra del sufrimiento que está pasando en Gaza. Los campamentos en la Universidad de Pensilvania y el Instituto de Tecnología de Massachusetts fueron desmantelados poco después de que en la Universidad de Arizona la policía utilizara agentes químicos para dispersar a los manifestantes. El movimiento estudiantil de protesta que exige un alto al fuego en Gaza, además de pedir que las universidades dejen de invertir en compañías asociadas al complejo industrial militar estadounidense e israelí, lejos de lograr sus metas, están siendo reprimidas por las fuerzas policiales. Sin embargo, estudiantes de la Universidad de Minnesota salieron victoriosos al lograr que la universidad revelara cuánto dinero invierten en empresas que lucran con la guerra Israel-Hamas. I am a Palestinian with family in Gaza, and I am disgusted that this university's budget is being used to fund the genocide and killing of my family and people in Palestine. 12 members of my family have been senselessly murdered by the Israeli regime. Desde que el propio presidente de la Cámara de Representantes pidiera la renuncia de la presidenta de la Universidad de Columbia por no controlar las manifestaciones, una ola de represión y desmantelamiento se vio esta semana, y los nuevos campamentos son desmantelados con la intervención más frecuente de las autoridades, como lo hicieron con las universidades de Columbia, USC y UCLA. Por su parte, estudiantes judíos dicen sentirse amenazados. The last 7 months have been scary for most students at the University of Minnesota. Even though most of us have sadly been desensitized to harmful and anti-Israel rhetoric on campus, this year has been filled with more hatred targeting Jewish students based on our identities than ever before. Sin duda, el aumento de las manifestaciones universitarias de apoyo a Palestina se ha incrustado en la política estadounidense, a tal punto de haberse convertido en motivo de preocupación del presidente Biden de cara a las elecciones de noviembre. Manifestantes pro-palestinos marcharon en D.C. después de que el jueves la policía desmantelara el campamento en la Universidad George Washington. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Aumentan las fricciones entre el gobierno de Estados Unidos e Israel después de que la administración del presidente Joe Biden reconociera en un informe entregado al Congreso que su aliado violó el derecho internacional al utilizar inadecuadamente las armas proporcionadas durante su ofensiva en Gaza. Dicen que se encontró evidencia razonable de que su aliado habría violado leyes internacionales. Sin embargo, no se ha podido establecer con certeza en qué ataques específicos se utilizaron estas armas de Estados Unidos.
Y Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar de $400 millones para Ucrania. La asistencia incluye armamento solicitado por ese país como artillería de combate, misiles antiaéreos. Esto se trata de la segunda tanda de ayuda desde que el presidente Joe Biden firmó 4 paquetes de seguridad nacional, incluyendo $60.000 millones para Ucrania. Y continúa alerta por el clima severo en varias regiones del país. En Florida, varias tormentas han causado daños, devastación y muerte. Anthony Belchi desde Miami nos explica qué áreas siguen aún bajo advertencia. El mal tiempo se ha apoderado del norte de Florida, dejando un panorama dantesco con casas destrozadas. También hay alerta por posibles tornados. Ya se han registrado cortes de suministro eléctrico en esa área que se está intentando restablecer lo antes posible. Comienzan con las interrupciones del servicio, pero nuestras cuadrillas de trabajo empiezan a trabajar incluso entre bandas de mal tiempo para ya regresar al fluido eléctrico y no descansamos hasta que todo el mundo tenga su servicio. En Tallahassee, en la capital de Florida, se ha confirmado la muerte de una mujer aplastada por un árbol que cayó a consecuencia de las fuertes tormentas. Por eso las autoridades piden extremar las precauciones ante los avisos de este tipo. No hay que salir si no es imprescindible. Solo basta una tormenta tropical, una inundación para devastar ese hogar, esa casa. Entonces, la preparación consiste en lo que tu familia necesite. Casi 2 millones de personas del sudeste del país estaban en alerta. Mientras tanto, los equipos del Servicio Meteorológico Nacional continúan monitoreando la evolución del mal tiempo y piden acudir a las fuentes oficiales para recibir avisos como el de evacuación. Si van a evacuar, sepan cuáles son esas vías de evacuación y si van a estar en casa con sus familias, hacer todos los preparativos antes que llegue una tormenta. El gobernador de Florida ha agradecido el trabajo de los rescatistas. Varios distritos escolares han cerrado las escuelas. El mal tiempo podría alterar los planes para el Día de la Madre. Pero también áreas que están tierra adentro podrían experimentar cantidades de lluvia bien significativas. Todo esto ocurre cuando empieza la temporada de huracanes el próximo 1 de junio. Aún no hay previsiones oficiales, pero algunos expertos avisan que este año podría haber mucha más actividad ciclónica en el Atlántico. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Concluyó la tercera semana del juicio penal por pagos de silencio del expresidente Donald Trump en Nueva York y al término de la audiencia, nuevamente, Trump reiteró su disposición a ir a la cárcel por violar una orden de silencio impuesta por el juez Juan Merchan. And that could happen one day, and I'd be very proud to go to jail for our Constitution, because what he's doing is so unconstitutional. There's never been anything like it. This is story after story right here. Look at this, one after another. And this is over the last 2 days. El expresidente también expresó su descontento por la falta de una orden similar para su ex abogado Michael Cohen, quien se espera comparezca como testigo el próximo lunes. Además, reiteró que el juicio debería ser desestimado. Y este viernes un tribunal de apelaciones confirmó la condena del exasistente de Donald Trump, Steve Bannon, quien ha sido sentenciado a 4 meses de prisión por 2 cargos de desacato al Congreso. Bannon había sido declarado culpable en un juicio en el 2022 por no cumplir con una citación de documentos y testimonios por el caso de insurrección al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2021. Y a partir de esta noche, durante el fin de semana, una poderosa tormenta geomagnética solar, la más grande en más de 2 décadas, va a llegar a la Tierra y amenaza con causar probablemente la infraestructura eléctrica y de comunicaciones a nivel mundial una disrupción total. Laura Ortega nos tiene todos los detalles. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió la primera advertencia de tormenta geomagnética solar severa desde el 2005, tras varias explosiones en la superficie del Sol y que podría tener efectos en el planeta Tierra. Los expertos han identificado al menos 5 eyecciones de masa coronal dirigidos hacia nuestro planeta que podrían generar interrupciones en las comunicaciones como a sistemas de geolocalización, así como daños a la infraestructura eléctrica y fallas en los satélites en el espacio. All of those different industries, the power industry, the communications industry, the GPS industry, the satellite industry, they're all paying attention and working on the back end so that 99% of the time,
none of us are going to be aware of anything that's happening. Motivo por el cual el Centro de Predicción del Clima Espacial y otras agencias están monitoreando de cerca la situación y brindando actualizaciones para mitigar posibles impactos. Pero no se preocupe, los mismos expertos aseguran que si bien las tormentas geomagnéticas tienen un impacto meteorológico espacial, no es peligroso para los seres vivos en la Tierra, ya que el planeta está protegido por un campo magnético que nos protege de la radiación del Sol. Por eso, no todo es malo. También se espera que este evento espacial genere el posible avistamiento de auroras boreales en gran parte de Estados Unidos, pero más precisamente desde el sur de Alabama hasta el norte de California, en donde no se podía apreciar desde hace más o menos 20 años. Se espera que la actividad geomagnética comience desde esta noche y dure hasta el domingo. Por eso, si usted tiene planes de captar alguna inusual aurora boreal, expertos recomiendan acudir a lugares apartados sin luz artificial para ver si está con suerte de encontrarse con este espectacular regalo de la naturaleza. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En otro tema, una ceremonia de graduación de estudiantes de enfermería de la Universidad Howard en Washington DC terminó en caos. El evento tuvo que ser interrumpido porque el lugar alcanzó su capacidad máxima. Los organizadores no esperaban el gran número de invitados que abarrotó el auditorio, provocando que muchos intentaran entrar incluso a la fuerza. Ante esto, los estudiantes fueron informados de que la ceremonia se reprograma para el próximo domingo. Después de la pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. La DEA señala que militares y políticos mexicanos son parte de una red de corrupción de los cárteles de la droga. Cientos de mujeres en México dejan de lado los festejos por el Día de las Madres para exigir que sean localizados sus hijos desaparecidos. En el más reciente informe de la agencia antidrogas estadounidense conocida como la DEA, señala a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como una de las mayores plagas a erradicar. Además, los acusan de corromper el sistema político y militar de México. Vamos a la capital mexicana. Arturo Vega nos tiene más información. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación pueden operar libremente en algunos territorios de México. Según el informe Evaluación Nacional de las Drogas 2024 presentado por la DEA, estos grupos criminales se benefician de la corrupción al tener una red de apoyo con elementos del ejército mexicano y la política. Para la analista Eunice Rendón, este informe no tendrá un impacto en la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él tiene además ya que defender esa estrategia que hizo, que pues no funciona en materia de seguridad, pero que la tiene que defender porque pues sin duda ya no hay marcha atrás. En el documento, la directora de la DEA, Annie Milgram, asegura que estos grupos criminales son el corazón de la crisis de drogas en Estados Unidos y que tienen presencia en 50 estados de la Unión Americana. Detalla la diversificación que han tenido los cárteles mexicanos en la distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana. Lo que es una realidad es que sí vemos que se han empoderado ciertos cárteles en México, particularmente yo diría el cártel Jalisco Nueva Generación. El informe detalla que el cártel de Sinaloa opera en 47 países, mientras que el de Jalisco tiene presencia en 40, pero no menciona si estos dos cárteles colaboran con grupos criminales estadounidenses para la distribución de drogas. Solamente reportar que el cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa tienen presencia en toda la Unión Americana, pues es algo grave para Estados Unidos, porque este territorio ya le toca a ellos controlar en términos de seguridad. Sobre este informe, el presidente de México no ha hecho declaración alguna. Sin embargo, en lo que va de su sexenio, ha mostrado inconformidad con el trabajo de la DEA. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Y en el marco del Día de la Madre, mientras algunas celebraban, otras marchaban en la Ciudad de México, cientos de mujeres buscadoras de todo el país se unieron a una marcha nacional para recordar a sus hijos desaparecidos y exigir justicia. Más de 20 colectivos alzaron su voz y caminaron con el grito de Feliz Día de la Madre por el de No hay nada que celebrar. Ellos saben cuántos desaparecidos hay. Y saben que día con día siguen desapareciendo. De donde yo vengo, de Poza Rica, Veracruz, no hay día que no salga una nota de desaparecidos. No hay día que no salga nota de desaparecidos. Entonces lo que pedimos es de que, en lugar de seguirnos desapareciendo, que nos apoyen buscándolos, que nos apoyen dando con su paradero. La multitudinaria marcha se dividió en tres grupos, unas que caminaron hacia el Ángel de la Independencia, otras hacia la glorieta de los desaparecidos y otro grupo caminó hacia el Zócalo.
Y seguimos en México, donde el Centro Nacional del Control de Energía declaró estado de emergencia eléctrica por cuarto día consecutivo. Por lo menos 20 estados del país continúan con interrupción en el suministro después de una alta demanda por una severa ola de calor. Se espera que se realicen recortes rotativos para así evitar que la red nacional colapse. En Guatemala, las autoridades descubrieron compras de fentanilo no autorizadas en uno de los hospitales públicos más grandes de ese país y que estaría vendiendo de manera ilegal en las calles. José Flores, desde Guatemala, nos tiene todos los detalles. De 2 décadas. Entonces, damos un paso. Las autoridades de salud determinaron que en el Hospital San Juan de Dios, en los últimos meses, algunos trabajadores han comprado de forma irregular la droga fentanilo para comercializarla ilegalmente en distintos lugares del país. Tenemos inclusive gráficas del Hospital General de compras de fentanilo con picos específicos en el año. Los funcionarios efectuaron el hallazgo en medio de una investigación que llevan a cabo por el robo de medicamentos en el hospital, por lo que se encontraron contratos que fueron firmados con discrecionalidad, en los que también se podrían haber incluido compras de precursores químicos. En los hospitales no hay nada y están comprando medicinas para venderlas hasta al narcotráfico o a otro tipo de organizaciones. Es una vergüenza. La industria farmacéutica utiliza precursores químicos para la elaboración de medicamentos, pero se sospecha que en este caso la compra del fentanilo y de otras sustancias podría estar siendo efectuada por estructuras ligadas al narcotráfico. Y las denuncias que tengamos que hacer las vamos a hacer. Sabemos a qué nos metemos con eso, pero tenemos que hacerlo y creo que lo que la población espera de nosotros. Las autoridades de salud dieron a conocer que la investigación se encuentra avanzada y en los próximos días esperan dar a conocer los nombres de las personas que estarían involucradas en la compra de fentanilo y de precursores químicos adentro del hospital. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Parece ser que los escándalos siguen persiguiendo a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. El Ministerio Público detuvo a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la mandataria, acusados de cargos de organización criminal y tráfico de influencias. La medida fue ordenada por una corte tras la solicitud del equipo especial de fiscales contra la corrupción, a lo que la presidenta ya se ha pronunciado. No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria. El Ministerio Público evalúa indicios de delitos por parte de altos funcionarios relacionados con esta detención preliminar. Después de la pausa, regresamos a Cierre Edición con más noticias. Sigan con nosotros. Con flores, música y exquisitos platillos celebran el Día de la Madre en la Ciudad de los Vientos. Detalles, imágenes de esto y más al regresar. Este 10 de mayo, madres de México, Guatemala y El Salvador festejaron su día en la ciudad de Chicago. En la Ciudad de los Vientos se encuentra Claudia Cisneros y nos cuenta cómo es que celebraron las reinas del hogar. Con un beso y una flor, mariachis. O trabajando, las madres latinas se preparan para ser festejadas en su día. En el histórico barrio de las empacadoras de carne, las mamitas trabajadoras recibieron regalos y agasajos, así como cuidados de salud, mientras pasaron un momento en comunidad. Yo creo que para las mamás latinas es un alivio estar invitadas a estos espacios porque al fin nosotros estamos en cargo de la cosa más preciosa que son nuestros niños. Pero también están las que aprovechan la fecha para obtener ingresos extra, como Mariana y Melissa, madres trabajadoras que salieron a vender flores y peluches con la ayuda de Daniel. Bueno, aquí estamos dándola con todo para poder tener un Día de la Madre excelente. Vine a correr a las 5, iba a decir felicidades, mamá. Las pastelerías también reciben muchos pedidos de pasteles especiales para este día, como el de Catalina, un 3 leches para quien le dio la vida y que recién puede tener consigo. Quiero que mi pastel es todo. Felicidades, mamá, por ser el Día de las Madres en México, que la quiero mucho y que después de 20 años la tenemos aquí en Chicago, desde el estado de Veracruz.
En otro barrio latino de la ciudad, las madrecitas llegaron con sus familias a disfrutar de los mariachis, de las flores y de la comida. Cualquiera sean los planes o el presupuesto, lo importante en esta fecha es engreír a nuestras mamitas por ese gran trabajo no remunerado que hacen y que nuestras sociedades aún no valoran en toda su dimensión. Si aún la tiene, apapáchela bien, y si no, recuérdela y honrala. Desde Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. Miren, en Rusia, las cámaras de seguridad del centro de San Petersburgo captaron el impresionante momento cuando un autobús choca con un automóvil al dar la vuelta, perdiendo el control, golpeando la barrera del puente y cayendo a un río. Hasta el momento, las autoridades reportan la muerte de 7 pasajeros. Varios más se encuentran heridos en un hospital. Y en el estado de Sonora, en la República Mexicana, una fiesta de revelación de género casi termina en tragedia. Ve estas imágenes captadas por las asistentes y se observa cómo la avioneta que tiraba polvo azul pasa muy cerca de las cabezas de los padres, haciendo volar la decoración de sus espaldas. Afortunadamente, el peligroso incidente no pasó a menores. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le deseamos un muy feliz Día de las Madres a todas las madrecitas que día a día nos sintonizan. Muy buenas noches, feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt.